Bueno, niños, entonces venimos trabajando lo que son los diagramas de barras y las tablas de frecuencia. Resulta que en muchas ocasiones a nosotros nos pueden presentar alguna información en diferentes tipos de representaciones, ¿sí? Por decir, nos lo pueden presentar tanto en una tabla de frecuencia como en un diagrama de barras, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros podemos hacer una comparación, ¿sí? Teniendo una tabla y un diagrama. Es decir, que cuando nos están presentando una información en diferentes representaciones, en este caso en dos representaciones, podemos hacer una comparación, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos nosotros comparar? Por ejemplo, podemos comparar las notas que tuvimos en enero y las notas que tuvimos en febrero, o de pronto el número de veces que nosotros comimos torta en tantos meses, en un año, en 2 años, ¿sí? Son estos tipos de comparaciones los que nosotros podemos hacer. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, ¿sí?, las ventas en la tienda de Don Julio. Entonces Don Julio nos presentó las ventas que tuvo en el mes de abril y las ventas que tuvo en el mes de mayo. Pero resulta que él nos la presentó en dos representaciones diferentes, ¿sí? Nos la dio en una tabla, ¿sí?, y en un diagrama de barras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros esta comparación? ¿Cómo podemos interpretar lo que pasó? Lo vamos a hacer en 2 pasos. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Que nosotros vamos a registrar en una tabla. Entonces, debemos hacer una tablita. ¿Listo? Yo aquí ya tengo mi tabla con mis márgenes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a poner en esta tabla? Entonces, aquí nos dice que, entonces tenemos productos. ¿Qué pondríamos acá? Pues vemos que tenemos el mes de abril y el mes de mayo. Entonces pondríamos abril y pondríamos mayo. ¿Listo? ¿Por qué tengo yo aquí 4 casillas? Pues resulta que tengo productos. En abril tengo el arroz, la pasta y los huevos, ¿sí? Pero en mayo tengo arroz, pasta, huevos y se le adiciona la leche. Lo que voy a decir que voy a poner todos los productos que Don Julio nos está presentando en la tabla y en el diagrama. Entonces empezamos con el arroz, después con la pasta, después con los huevos. Y por último aquí tenemos arroz, pasta, huevos y por último tenemos la leche como un producto nuevo. Listo, entonces aquí es donde yo voy a empezar a poner los datos que me están presentando Don Julio. Entonces, en abril, ¿qué cantidad de arroz vendió Don Julio? Entonces me dice que vendió 80. Entonces yo voy a completar mitad. ¿Listo? Pasta me dice que fueron 20. Listo, fueron 20. Ahora los huevos. Huevos me dice que fueron 60, ¿cierto? Y leche, pues resulta que en abril Don Julio no vendió leche. Entonces lo que voy a dejar es que lo voy a dejar en 0 o le voy a poner una rayita. ¿Listo? Ahora me voy a mi diagrama de barras, ¿cierto? Que es del mes de mayo. ¿Cómo voy a interpretar yo este diagrama? Bueno, entonces me dice que el arroz, pues yo me ubico en donde dice arroz y voy hasta donde está mi barrita, hasta donde termina mi barrita. Y me dice que termina, entonces, lo que quiere decir que Don Julio vendió 120 arroz en el mes de mayo. Ahora nos vamos a la segunda, que es la pasta. Lo mismo, nos ubicamos en pasta y vamos hasta donde terminó nuestra barrita. Entonces miramos si es en el número 10, ¿cierto? De nuestra cantidad vendida. Recordemos que en la parte vertical ponemos las frecuencias
En este caso ponemos las cantidades vendidas. Entonces decimos que son 10. ¡Listo! Ahora nos vamos con los huevos. Lo mismo, nos ubicamos en los huevos de nuestro diagrama de barras y nos vamos hasta donde termina. Bueno, ¿dónde terminó? Entonces miramos y terminó en 50. Listo, completamos nuestra tabla. Ahora por último tenemos la leche. Nos ubicamos en la leche y nos vamos hasta donde termina nuestra barrita. Entonces nos dice que terminó en 30, es decir, en la cantidad vendida de 30. ¡Listo! Completamos nuestra tabla, ¿cierto? Entonces, nuestro primer paso, ¿cuál es? Que debemos poner nuestros datos en una sola tabla, ¿sí? Donde combinemos los de la tabla de frecuencia y los de nuestro diagrama de barras. Entonces ya tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Ya registramos toda la información, registramos los datos y registramos las frecuencias, ¿cierto? Entonces, datos y frecuencias, ¿listo? Ahora, ¿cuál es nuestro segundo paso? Resulta que con ayuda de esta tablita, nosotros podemos hacer las comparaciones, ¿sí? Es ahí donde entra nuestro segundo paso. ¿Cómo podemos comparar? Pues podemos empezar a sacar algunas conclusiones, ¿sí? De las ventas de don Julio, ¿cierto? Podemos sacar conclusiones de la información que tenemos. Entonces, miremos nuestra tabla. Bueno, resulta que nuestra primer conclusión puede ser que don Julio vendió más arroz en mayo que en abril, ¿cierto? Porque miren, resulta que en mayo vendió 120 y en abril vendió 80. Podría ser nuestra primer conclusión o nuestra primer comparación. ¿Qué otra comparación podemos decir? Podemos decir que don Julio en mayo vendió un producto más que fue la leche, ¿cierto? O podemos decir que don Julio en mayo vendió 10 huevos menos que en abril. Podemos sacar muchas, demasiadas conclusiones a raíz de nuestra tabla, ¿listo? Entonces así es como hacemos una comparación a partir de dos representaciones de alguna información en diferentes tipos, ¿sí? En una tabla de frecuencias o en un diagrama de barras.